No se oye. Ahora. Hola, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos preparados ya para tener nuestro estudio bíblico. Hoy es 23 de noviembre, lunes. Y bueno, disculpad el retraso los que esperabais el directo. Es que estamos en la iglesia, estamos preparando unas actividades para la Navidad, estamos grabando el grupo de alabanza. Porque bueno, ya os anunciaremos cuando esté el programa hecho, pero va a ser algo muy bonito, muy chulo. Los días señalados de la Navidad con las iglesias de Cristo de España. Vamos a estar participando, va a haber conferencias, va a haber alabanza, va a haber testimonios, va a haber muchas cosas para ver desde casa, porque el programa se llama así, Navidades en Casa con Jesús. Y ahí estamos con mucho trabajo, quedando varios días a la semana, el grupo de alabanza, grabando, preparando cosas, y por eso hoy empezamos un poquitín más tarde. Pero aquí estamos, gracias a Dios, y vamos a continuar hoy el estudio. Creo que va a ser el último estudio de cómo alcanzar la vida victoriosa. Estábamos hablando de los sentidos y nos falta uno de los sentidos por estudiar, el tacto. Es lo que vamos a estudiar hoy. Así que, hermanos, bienvenidos, me alegro mucho de veros a todos los que estáis ya conectándoos. Y antes que nada, lo que vamos a hacer es una oración para pedirle al Señor que Él sea quien nos dirija. Y arrancamos con este tiempo de estudio bíblico. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por el tiempo que podemos compartir ahora en este momento. Gracias, Señor, por el regalo de tu palabra, el poderla tener, abrir, leerla, estudiarla, sentir cómo tu palabra actúa en nosotros, nos va cambiando, nos transforma. Y te pido, Señor, que toques corazones para que realmente al escuchar tu voz en nuestra vida cambie aquello que debe ser cambiado. Que tú, Señor, nos hables y que podamos escuchar con claridad todo aquello que a cada uno en particular tú nos quieres decir. Te pido una bendición especial por cada uno de mis hermanos que han escogido ocupar este tiempo para escuchar tu palabra. Y nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas y que sea el Espíritu Santo el que nos hable. Gracias por todo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Como dije, hoy vamos a estudiar cómo alcanzar la vida victoriosa. Y vamos a hablar del último de los sentidos que nos tocaba estudiar, el tacto. Y bueno, dejadme que envíe un saludo, corresponda a los saludos de los que habéis escrito en directo, en el chat en directo de este Facebook. Benito ha escrito, buenas noches, Benito, y Miriam también, buenas noches. Beatriz también ha escrito un saludo, Beatriz, buenas noches. Paco y Rosario también han escrito un saludo, así que bienvenidos a todos. Juan Vázquez, buenas tardes, bienvenido. Me alegro mucho de veros, de ver que estáis bien, que estáis por acá. Y abre tu Biblia en Efesios capítulo 5. Vamos a recordar un texto que ya leímos. Efesios capítulo 5 y vamos a leer del versículo del 1 al 7. Efesios 5 del 1 al 7. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Y nos detenemos ahí. La palabra de Dios marca una clara diferencia entre los que somos hijos y los que son del mundo. Y la Biblia deja claro que los que somos hijos de Dios no podemos andar
como antes cuando estábamos en las tinieblas. Hay una serie de pecados que el practicar el pecado es algo que no corresponde a un hijo. Estas cosas, dice, ni se nombre entre vosotros. O sea, el creyente huye de la tentación y del pecado. Hemos estado durante unos cuantos estudios hablando de vivir en victoria, hablando de poder resistir la tentación, de que el enemigo no tome ventaja sobre nosotros. Lo hemos analizado espiritualmente, físicamente, hemos estado hablando de los sentidos, hablamos de la vista, hablamos del oído, hablamos del gusto y el olfato, y hoy vamos a hablar del tacto. Andad en amor, dice la palabra de Dios, como también Cristo nos amó. Y la demostración de amor de Jesús se entregó a sí mismo por todos nosotros. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, realmente, ¿cómo te ves imitando a Dios? Haz una reflexión, un momentito, piensa, detente delante de Dios y piensa, bueno, ¿cómo ando en mi vida cristiana en cuanto a esto de imitar a Dios? Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Cómo imitamos a Cristo? ¿Cómo imitamos a Pablo? ¿Cómo alcanzamos a vivir de una manera desprendida de las cosas de este mundo? No es fácil, pero el Señor ahí está trabajando en nosotros. Su palabra viene y recuerda, como un martillo que quebranta la piedra, viene su palabra un día, otro día, y sin que te des cuenta. Es un trabajo de esos de gota a gota, gota a gota, gota a gota, pero es un trabajo, el de la palabra de Dios en nuestra vida, que va abriendo fisuras, va resquebrajando las durezas, va cambiando lo bueno, o sea, va transformando lo bueno, cambia lo malo en bueno, va haciendo una obra constante en nosotros. Entonces necesitamos no descuidarnos, no bajar los brazos, no desmayar. Tenemos que seguir perseverando en todas estas cosas de Dios cada día. El sentido del tacto está presente en toda nuestra piel. Al decir el tacto, no es solamente lo que tienes en tus manos, ¿no? Cuando tocas algo y... No, el tacto es la capacidad de percibir a través de nuestra piel. Entonces, el tacto es un sentido que se extiende por toda nuestra piel. Tanto si tú tocas, evidentemente en tus manos, pero en todo tu cuerpo. Por ejemplo, una de las partes más sensibles que tenemos en cuanto al tacto en nuestro cuerpo, en nuestra anatomía, es en los pies, en la planta de los pies. O sea, seguramente igual no lo pensamos así conscientemente, pero cuando tú caminas, normalmente pues caminamos y llevamos un calzado, llevamos deportivas, llevamos zapatos, pero ¿te has dado cuenta que cualquier irregularidad en el suelo, cualquier imperfección, cualquier cosita que haya, lo detectas? No sé si te has dado cuenta de eso. A pesar de llevar una suela de un zapato, de una deportiva, de lo que sea, el tacto en la planta de nuestro pie está tan desarrollado, tan perfeccionado, que cualquier cosita la detectas de seguida. El tacto está extendido por todo nuestro cuerpo, por toda nuestra piel. Y la piel es el órgano más grande del cuerpo. Podemos sentir frío, podemos sentir calor, podemos sentir la textura de una tela, cuando te pones un jersey de esos que pican y no llevas camiseta debajo ni nada, ¡ay!, estás incómodo, ¿verdad? Cualquier cosa. Una etiqueta de un jersey, a veces está aquí detrás la etiqueta, y te molesta. Y al final tienes que cortarla y quitarla. Fíjate cómo somos sensibles en cuanto al tacto. Podemos experimentar cosquillas, podemos acariciar y sentir caricias, sensaciones agradables, sensaciones desagradables. Estamos conectados a través del tacto de una forma muy importante con el mundo que nos rodea.
comenzábamos a hablar de los sentidos y yo os decía, probablemente la vista es uno de los más importantes que tenemos. Es la luz del cuerpo, la lámpara del cuerpo, los ojos. Pero si te has dado cuenta, conforme hemos ido estudiando cada uno de los sentidos, quizás hemos tomado más conciencia de algunos que pensábamos que a lo mejor no eran tan importantes. El tacto es uno de ellos. Quizás de todos los sentidos tú dices, bueno, el tacto, al final si dejas de sentir la sensación de tocar algo, no, pero es importantísimo, como vamos a hablar y vamos a desarrollar. Claro, si nos pidiesen que escogiésemos a la hora de tener que perder un sentido, ¿no? Imagínate, no tiene que ser así, pero imagínate que tuvieses que escoger qué sentido, si tuvieses que privarte de uno de los sentidos, ¿cuál eliminarías? ¿El gusto? Ya no disfrutarías más de los sabores, de lo dulce, lo salado, lo agrio, lo dulce, bueno, todos los sabores, ¿no? Las barbacoas, los pasteles, el olfato, el oído y la vista. Creo que oído y vista son fundamentales. Quizás quitamos el tacto, no sé. Mira, tenemos 4 millones de receptores para percibir el dolor en nuestro cuerpo. 4 millones de receptores para percibir el dolor. 500.000 receptores para sentir presión. 150.000 receptores para percibir el frío. Y 16.000 receptores para percibir el calor. Hay una enfermedad bíblica, la lepra. La lepra es una enfermedad que afecta al tacto y es terrible. Cuando nos vemos privados del tacto, bueno, hasta que no lo experimentas no te das cuenta de lo grave que es eso. El leproso pierde la capacidad de percibir las cosas a través del tacto. ¿Y qué ocurre? Su cuerpo empieza a deteriorarse sin que se dé cuenta. Porque todos esos receptores de los que yo os estoy hablando, millones, decenas de miles, centenas de miles de receptores para poder percibir el dolor, para poder sentir presión, para poder sentir el frío o el calor. Si te has dado cuenta de las cifras que te he dado, hay más, con mucha diferencia, muchos más receptores para percibir el dolor. 4 millones de receptores en nuestra piel para percibir el dolor. Y con mucha diferencia para sentir presión, que son 500.000 receptores. ¿Por qué es tan importante que sintamos dolor? Bueno, porque el dolor es un mecanismo de defensa que percibimos a través de nuestro tacto. Todas las terminaciones nerviosas que vienen a nuestra piel extendida por todo el cuerpo nos capacitan para experimentar dolor. Una vez leía un libro que hablaba de esto, no recuerdo el título, seguramente lo tengo por aquí por la estantería. Un libro que hablaba de la lepra, de esta enfermedad y de tener una nueva perspectiva acerca del dolor. Y en este libro contaba muchas experiencias de enfermos de lepra y de cómo, a consecuencia de perder la sensibilidad, empezaron a sufrir consecuencias y a deteriorarse. Por ejemplo, había uno que comenzó a perder la vista, comenzó a quedarse ciego. ¿Y sabes por qué? Porque todos los días se lavaba la cara con agua caliente, pero el agua estaba demasiado caliente. Él no lo notaba, no sentía dolor. Y él se lavaba y lavaba sus ojos con agua que estaba realmente muy caliente, agua que salía casi hirviendo, ¿no? Pero él no sentía dolor porque había perdido esa sensibilidad. Cuando tú te duchas, ¿no?, y regulas la temperatura del agua, bueno, tú abres el grifo y dices, uy, está muy fría, le das hacia la caliente, pero si te pasas te quema y ¡ay!, apartas. Somos muy sensibles a percibir estas sensaciones frío o calor, cuando es demasiado caliente el dolor que produce.
Había uno en el libro, un testimonio, que dice que en sus manos le comenzaron a aparecer deformaciones, en sus dedos se le empezaron a deformar, empezó a sufrir lesiones en sus manos, porque era un hombre que en su trabajo se ocupaba de barrer y pasaba largas horas barriendo en una nave industrial. Entonces él no modificaba la postura de sus manos porque no experimentaba el dolor. Nosotros, sin darnos cuenta, nos vamos adaptando. Si tú estás mucho tiempo barriendo y estás haciendo el mismo gesto, llega un momento en el que empiezas a sentir, sin que tú seas consciente, dolor, incomodidad. Y entonces, sin darte cuenta, simplemente lo que haces es ir variando la postura, vas cambiando la postura de tus manos. El tacto es muy importante en este sentido. También contaba en el libro una anécdota de un hombre que fue a cerrar la llave de la puerta de su garaje y no podía, ¿no? Intentaba girar y no podía. Y había un niño allí que tendría 8 años así, estaba observándolo, y entonces lo miró y dijo, se debe haber estropeado, no puedo. Y el niño le dice, ¿puedo probar yo? Y dice, sí. Y hace así el niño, y hizo, ¡rat! Giró y cerró la llave. Y el hombre se quedó sorprendido y dijo, caray, ¿cómo es que yo no pude y tú sí has podido? Y mientras le decía esto, se dio cuenta que en el suelo aparecían unas cuantas gotas de sangre. Entonces el hombre le miró la mano al niño y se había desgarrado toda su carne de los dedos. O sea, el hombre no podía girar la llave porque algo en la cerradura hacía que fuese demasiado dura. Y el mecanismo de defensa que tenemos, el dolor, no es que no tengas fuerza, es que el dolor te impide que sigas girando. Tú haces así y dices, no puedo. En realidad sí puedes. Pero el mecanismo que tienes de defensa te dice, no puedes. Si hicieses más fuerza, te pasaría lo que pasó a este niño. Se desgarró, porque este niño tenía la enfermedad de la lepra y no experimentaba el dolor en sus manos. Eso es un grave problema. Entonces, bueno, a veces nos quejamos del dolor, ¿verdad que sí? Pensamos, ¿por qué Dios nos diseñó para que experimentemos dolor? Bueno, es un mecanismo de defensa. Si no experimentásemos dolor, sufriríamos muchas cosas sin darnos cuenta y nuestro cuerpo pasaría factura. En lo espiritual, el tacto también tiene que ver, y hablaremos un poquito de esto ahora más adelante. Pero déjame que te haga una pregunta. Cuando morimos, tú sabes que la muerte es la separación del espíritu, el alma y el cuerpo. Lo espiritual va con Dios, el cuerpo vuelve al estado de la tierra, de donde salió, y dejamos de tener un cuerpo físico, de momento. Un día dice que en la venida de Cristo todos los que murieron resucitarán, y los que estemos seremos transformados. O sea, todos en la eternidad, todos tendremos un cuerpo, pero no como el que tenemos ahora. Será parecido en apariencia, pero un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, un cuerpo distinto. Ahora pregunta, hasta que llega ese día de la resurrección, los que mueren y se van con el Señor al paraíso, se van en espíritu, ¿los sentidos siguen funcionando? Los que están en espíritu con el Señor ven, oyen, huelen, degustan, tienen sabor y tacto. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Qué piensas? Dejo así unos segundos para que lo reflexiones. Los que mueren y en espíritu se van con el Señor, ¿siguen teniendo los sentidos activos? ¿Siguen percibiendo las cosas a través de como cuando tenían el cuerpo y los sentidos? Vamos a Lucas, capítulo 16. Evangelio de Lucas, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 19 al 31. Lucas
16, del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. También había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarte de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llaga. Ahora vamos a seguir leyendo, pero nos detenemos aquí un poquito. Algunos hermanos han escrito, Carmen decía ni idea, creo que ya no harán falta. Adriana ha dicho yo creo que sí, Juan Bermudo dice supongo que sí. Igual no nos lo habíamos planteado nunca, hay un poco ahí de confusión. Pero fíjate que aquí Jesús está hablando de un caso concreto. Este texto crea un tanto de polémica en cuanto a que algunos dicen es una parábola y otros dicen no, no es una parábola. ¿Por qué? Porque las parábolas nunca se refieren a hechos concretos, a personajes con nombre propio. Las parábolas siempre son que había una vez un hombre que salió de Jerusalén, o había una viuda, o había siempre es un personaje imaginario, figurado. Pero aquí se habla con nombre propio, Lázaro, un mendigo, que iba todos los días a la casa de un hombre rico. Entonces Jesús está hablando de un caso específico, porque da un nombre propio. Y los dos mueren, dice que el mendigo, el Lázaro, va al seno de Abraham, y el rico fue al Hades. Y estando en el Hades, lo hemos leído ahora en el versículo 23, dice, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Pero los espíritus tienen ojos. Bueno, no como nosotros, pero es evidente que de alguna forma ven. Mira, nosotros somos seres espirituales, creados a imagen y semejanza de Dios. Pero vivimos en un cuerpo de carne. En este cuerpo de carne todo está diseñado para que podamos interactuar entre nosotros y en el mundo que nos rodea. Entonces ahí están los sentidos. Pero es evidente, si te has dado cuenta a lo largo que estudiamos los sentidos, que veíamos que cada uno de los sentidos tenía su equivalente en el mundo espiritual. Hablamos de ver, pero espiritualmente también se habla de ver. ¿Te acuerdas, por ejemplo, el pasaje de Elías cuando están rodeados por un ejército de enemigos y el criado del profeta está allí aterrorizado? ¿Cómo vamos a salir de esta? Y el profeta está tranquilo, mirando todo. Y le dice al criado, pero no te asustes, hombre, estate tranquilo, son más los que están con nosotros que contra nosotros. Y el criado miraba y veía a todos los enemigos y miraba los que ellos eran y eran muy pocos. Se le ha ido la cabeza al profeta, como que somos más nosotros que ellos. Y entonces el profeta dice que ora y le dice al Señor, Señor, abre sus ojos para que vea. Y el Señor le abrió los ojos al criado y dice que entonces miró y vio. Y había un ejército de seres, de ángeles, que les rodeaban para defenderles y eran muchos más y más poderosos. Entonces fíjate que nosotros decimos que vemos y que si no tuviésemos ojos no veríamos, si fuésemos espíritu, pero resulta que a lo mejor es al revés. A lo mejor ahora nuestra capacidad de ver está limitada porque estamos dentro de un cuerpo físico que tiene más limitaciones. Voy a enchufar esto que se está quedando sin batería. Entonces, hay un mundo que no percibimos con nuestros ojos de la carne. Hay todo un mundo espiritual que no podemos ver así con nuestros ojos, pero que existe. Y para verlo,
Dios tendría que abrirnos los ojos espirituales para ver. Claro, nosotros, todo lo que es para nosotros comprensible pasa por lo que vemos y tocamos y experimentamos, o sea, nuestro cuerpo, ¿no? Entonces nos cuesta entender cómo se puede ver sin ojos. Pero no te olvides que si yo os pregunto qué es la visión, en qué consiste eso de ver, en realidad nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas según la perspectiva de nuestro propio sistema de visión. Pero no todos los seres vivos ven de la misma manera. La ciencia moderna nos explica que, por ejemplo, una abeja ve colores que nosotros no vemos. La abeja ve así como por infrarrojos. Eso le ayuda a detectar mejor el polen en la naturaleza, en las plantas. Por ejemplo, cuando tú ves una flor amarilla, la abeja la está viendo de un color azulado, violeta, un azul así muy intenso. Si yo te pregunto, ¿hay animales que ven sin usar los ojos? ¿Qué me dirías? ¿Crees que hay animales en la naturaleza que ven sin usar la vista? Pues si lo piensas un instante, sí, y no son pocos, hay bastantes. Uno muy familiar, porque ¿quién no ha visto los murciélagos así por nuestras propias ciudades? Los puedes ver al anochecer. Se ven en muchos lugares los murciélagos y vuelan a una velocidad tremenda y dan vueltas por encima de tus cabezas, y si hay iluminación artificial, farolas o algo, los ves siempre alrededor de las farolas. ¿Por qué? Porque están cazando. Se alimentan de insectos voladores. Pero ¿sabes que los murciélagos son prácticamente ciegos? Sus ojos no ven. Entonces, explícame cómo un murciélago puede cazar esos insectos volando a esas velocidades si no ve. Bueno, porque usa un sistema que nosotros los hombres le llamamos sonar, que está aplicado en, por ejemplo, los submarinos o los barcos. ¿Qué es un sonar? Es un sistema para ver sin tener que usar los ojos. Los murciélagos emiten constantemente, mientras vuelan, emiten sonidos. Son unos sonidos que son imperceptibles a nuestro oído. Ahí tienes otro detalle. No todo lo que oímos es lo único que existe. Hay cosas que existen en el mundo del sonido y nosotros no las percibimos. O sea que también espiritualmente podríamos hablar que cuando ya no estemos en el cuerpo de carne, oiremos cosas que ahora no escuchamos. El murciélago emite unos ultrasonidos, emite unos sonidos imperceptibles al oído humano, unos sonidos ahí. ¿Y qué hacen esos sonidos? Pues se distribuyen desde donde está el murciélago, y si hay objetos, rebotan en los objetos y el sonido le vuelve al murciélago rebotado. Estoy hablando así de una forma simple, seguro que hay una explicación científica más perfecta para explicar todo esto. Ahora, si te has dado cuenta, los murciélagos lo que sí que tienen son unas orejas grandes. Por eso, cuando el sonido rebota en un objeto y le vuelve al murciélago, en su cerebro él ve imágenes. Él ve el insecto, el tamaño del insecto, su posición exacta, y eso le capacita para cazarlo. Si tuviese vista, quizás no sería tan efectivo en la caza, porque caza de noche y puede cazar sin necesidad de luz, no necesita ver. El sonido le crea imágenes en su cerebro. En los submarinos o en los barcos pasa eso. Tienen una pantalla, entonces el sonar es un sonido que va y vuelve. Y en el tablero, en la pantalla, se dibuja el fondo marino. El sonar, el sonido, detecta las rugosidades, las protuberancias, todo lo que hay ahí, y entonces se puede ver un relieve del fondo marino sin usar los ojos, con el sonido. Entonces cuando estemos en el espíritu, veremos. En el mundo de la naturaleza, como os digo, no todos los animales ven de la misma manera. Un águila puede ver objetos pequeños a 2 kilómetros de distancia.
Nosotros no tenemos esa capacidad. Un águila está allí arriba, bien alta en el cielo, está alta, cientos de metros, y la ves que está allí volando, dando vueltas, dando vueltas. Y tú dices, ¿qué hará allí el águila dando tantas vueltas? Está cazando. Y de pronto tú ves que empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, se lanza al suelo y atrapa a un ratón. ¿Cómo ha visto el águila a un ratón así, entre maleza, entre piedras, a tanta altura? Bueno, los ojos del águila son distintos a los ojos humanos. Y así podríamos seguir mencionando en el reino animal diferentes animales. Entonces, el hecho de que yo no vea algo no quiere decir que no exista. Simplemente vemos lo que nuestros ojos nos permiten ver. Y no te olvides de algo. Al final las imágenes no las ve el ojo capta la luz. Pero el nervio óptico que está conectado al cerebro es el cerebro el que interpreta lo que entra por nuestros ojos. Lo que entra por nuestros ojos el cerebro lo interpreta en forma de imágenes. O sea que al final la visión se genera en nuestra mente, en el cerebro. Ahí estaba el rico, en el Hades, dice, y alzó sus ojos. No tenía ojos físicos, pero sí espirituales. Solo que nuestro lenguaje, para hablar de ver, es un lenguaje humano, un lenguaje ceñido a lo que conocemos, y hablamos de ojos. La Biblia habla de los ojos de Dios, que Dios lo ve todo en todo lugar, pero la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo son los ojos de Dios? Aparte, si te diste cuenta, la capacidad de visión de los que están en espíritu es distinta a la nuestra. Porque dice que estaba en el Hades y alzó sus ojos y vio a Lázaro en el seno de Abraham. ¿Cómo sería eso en distancia? No tenemos ni idea. Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo. ¿Y dónde está el tercer cielo? ¿Es un lugar físicamente ubicable? ¿Tiene una ubicación? ¿O son mundos que están entre nosotros pero no vemos? Lo que es cierto que el Hades o el Seol, y eso se habla de la profundidad de la tierra, y en los cielos se habla pues arriba, en los cielos, abajo, arriba. Pero en cualquier caso, ¿cómo pudo ver el rico a Lázaro? Bueno, porque la capacidad de visión en el mundo espiritual parece que es distinta a la nuestra. Pero él lo vio, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora fíjate lo que dice el versículo 24 que hemos leído. Entonces él, dando voces, dijo, o sea que no tiene boca, así como la nuestra, pero puede dar voces. Evidentemente nosotros no lo oímos, porque si los que murieron dan voces, imagínate, esto sería horripilante, ¿no? Estarías por ahí por casa y oirías voces por aquí, por allá, y los difuntos. No tengas miedo de los muertos, ten miedo de los vivos. Los muertos no hay que temerles. No nos pueden hacer nada, los vivos sí. Dando voces, o sea que lo que antes os decía, aquí interviene la boca y el oído. Tiene que ver con dos sentidos, el gusto y el oído. Daba voces y Abraham le oía. Antes decíamos, nosotros percibimos algunos sonidos, otros no. Hay unos silbatos que tú soplas y no oyes nada, pero un perro, si lo tienes por allí cerca, se te vuelve loco, ladrándote y aullando y mirándote. Ultrasonidos. Nuestros sentidos tienen límites. No detectamos todo. Sonidos, imágenes, colores, formas. Necesitaríamos artilugios mecánicos, electrónicos para ver según qué cosas. Lo microscópico no lo podemos ver. Tienes que utilizar un microscopio para verlo. En la distancia no podemos ver, necesitarías unos prismáticos o un telescopio. Tenemos límites, pero espiritualmente parece que los sentidos están mucho más desarrollados. Por eso cuando
estemos en la nueva creación, vamos a percibir un mundo que para nosotros ahora es totalmente desconocido. En la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, si en ese momento tú estás en un bosque, por ejemplo, percibirás olores que jamás te habías imaginado que existían. Si comemos de los frutos que haya en el árbol de la vida, vas a experimentar sabores que jamás te habrías imaginado, los sabores tan impresionantes que podríamos degustar. Vas a poder ver colores que ni sabías que existían. Vas a poder, todos los sentidos van a estar súper desarrollados porque ahora están limitados. Entonces alzó la voz, dijo: Padre, ten misericordia de mí. Y dice: para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Eso es el gusto. O sea, si tú comes algo y te quemas la lengua, te metes algo muy caliente, ¡ay!, te quemas la lengua y tienes un vaso de agua fría y bebes un poco, o con un picante, te comes una guindilla de esas que pican. A nosotros en casa nos gusta mucho el picante, nos comemos ahí los pimientos picantes. Pero si te picas mucho y la lengua te arde y entonces bebes agua para refrescarte, bueno, pues el rico está experimentando una sensación así. Dice que estoy atormentado en esta llama. Repito, él no tiene gusto, boca, lengua, papilas gustativas así como tenemos nosotros ahora, pero también experimenta el gusto y seguramente, como yo os decía antes, de una forma mucho más desarrollada a como nosotros lo tenemos ahora físicamente. Dice, además de todo esto, versículo 26, el 25, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ahí tienes, si alguien alguna vez se preguntó, ¿y los muertos se pueden aparecer? ¿Puede un medium hacer que un espíritu de un difunto se manifieste? Bueno, según este texto, los que murieron no pueden pasar de aquí a allá, no pueden salir de donde les tocó estar. Es su lugar y no tienen la capacidad de salir de ahí. Versículo 27. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquí tienes otra respuesta a una pregunta que también se hace muchas veces. Y cuando muramos en la otra vida, ¿reconoceremos a nuestros seres queridos, a los amigos, a los hermanos aquí? ¿Nos reconoceremos nosotros unos a otros? ¿Y seguiremos teniendo un afecto especial por aquellos a los que amábamos de una forma más cercana aquí en vida? Bueno, pues parece que sí, porque este que está en el Hades se preocupa de sus familiares que todavía están vivos. Él ya murió, él está en el Hades, está en espíritu, pero no ha olvidado a sus seres queridos, los recuerda, los identificaría, es más, se preocupa por ellos de una forma especial. No dice: te ruego pues que envíes a toda la humanidad para que entiendan. No, dice: a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos. Que no vengan ellos también a este sitio. Está preocupado por la gente a la que amaba en vida. O sea que cuando muramos, algún afecto especial sigue habiendo entre aquellos que en vida también teníamos un afecto especial. Siempre algunos preguntan, bueno, y el esposo pregunta, ¿y en la otra vida seguiremos mi esposa y yo teniendo ese vínculo? No sé los que preguntan eso si es preocupados porque sea que sí o por temor a que sea que no y lo van a echar de menos. No sé, ¿tú qué crees? Cuando en un matrimonio uno de los dos pregunta, ¿y en la otra vida aún seguiremos teniendo un vínculo de unión? Está aquel texto que esto le preguntaron a Jesús, porque los fariseos siempre le trataban de sorprender en preguntas para ver si sabía responder, para sorprenderle en errores, y le preguntaron, claro, en un caso que se podía dar, una mujer enviudó
de su marido, pero se casó con otro hombre. Y enviudó de este hombre también y se casó con otro. O sea que la misma persona en vida puede haberse casado con diferentes personas porque su cónyuge murió y puede darse el caso. Y le preguntaron, en la otra vida, ¿de quién será la esposa? Si aquí en el mundo tuvo varios esposos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Bueno, quiero que te fijes en un detalle. No dijo, en la otra vida no se reconocerán, en la otra vida no habrá vínculos de afecto, no habrá un amor especial entre ellos. No dijo eso. Dijo, serán semejantes a los ángeles, ni se tomarán ni se darán en casamiento. ¿Entiendes? O sea, no es como aquí en la tierra. Aquí en la tierra es distinto. Nos casamos, hay una unión espiritual, pero hay una unión física. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. O sea, hay una unión física que también se vincula con la unión emocional, espiritual, personal. Pero en los cielos parece que así no va a ser. Por lo menos esa parte física que aquí nos imaginamos así. Es un tema desconocido, no podemos formular directrices y decir será así, será así, será así. Podemos decir lo que sabemos. Y lo que sabemos es lo que ahora yo te estoy comentando. Lo que sí sabemos es que, por un lado, los matrimonios no serán como ahora, un hombre y una mujer se casan, mantienen relaciones sexuales, tienen hijos, etc. No será el formato este, pero también sabemos que los vínculos de afectividad que mantenemos en este mundo continúan estando después de muertos. El rico se está preocupando por sus hermanos, por encima de otras personas. ¿Qué más? Entonces, Abraham le dijo a Moisés, versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué quiere decir a Moisés y a los profetas tienen? La Biblia, la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. Eso es lo que tienen que escuchen. No, pero si se le aparece un muerto, no, eso no va a ser así, no. Nadie va a creer en Jesús como su Salvador porque se le aparezca un muerto y le diga, cree en Jesús y no te condenarás para siempre. No. El acto de la conversión viene bajo una convicción de pecado y de juicio, viene bajo una convicción de llegar a reconocer que necesito a Jesús como mi Salvador personal. Cuando Jesús estuvo aquí, hubo manifestaciones poderosas y eso no llevó a la gente a convertirse. Los que pudieron ver milagros de Jesús, eso no los llevó a la conversión. Escuchar cosas sobrenaturales no le llevó a la conversión. Cuando Jesús fue bautizado, dice que Juan estaba bautizándole y dice que fueron abiertos los cielos y descendió sobre Jesús el Espíritu Santo como una forma así como de paloma, pero dice que se oyó la voz del Padre en los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué ocurrió entre la gente que estaba allí y que escuchó eso? Había diferentes versiones. Algunos se sorprendieron y dijeron, ha hablado Dios. Pero otros muchos dijeron, ¿qué se ha oído? Ha sido como un trueno, ¿no? Se ha oído algo raro. Da igual lo que se oyó. Cada uno al final escucha lo que quiere. Se aparece un muerto y ¿qué? Para algunos un difunto que se apareció. A lo mejor hay alguien que dice se me apareció un santo y hacen un altar en ese sitio. Y habrá otros que digan se me ha aparecido un extraterrestre. Cada uno ve lo que quiere, oye lo que quiere. Para convertirse tiene que venir convicción. Y eso viene a través de escuchar el Evangelio y dejar que el Espíritu Santo te convenza de pecado. ¿Los sentidos siguen funcionando después de la muerte? Pues sí, y probablemente mucho más desarrollados que ahora en vida.
porque ahora estamos con limitaciones. Entonces, el apóstol Pablo dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. También dice en otro lugar, ahora conocemos en parte, entonces conoceremos como somos conocidos. O sea, se va a ampliar nuestras capacidades. Vamos también a mirar otro texto en Mateo capítulo 9. Mateo 9, leeremos del versículo del 18 al 30. Seguimos hablando del tacto. Mateo 9, del 18 al 30. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Ahora vamos a leer un poquito más, pero me voy a detener aquí en este punto para comentar alguna cosa. Fijaos, hablando del tacto, el tacto qué importante es en la Biblia relacionado con lo espiritual. A Jesús le llama un principal, diciendo: mi hija acaba de morir, y le dice: ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea, tócala. ¿Por qué le dice esto? Bueno, esto viene de una cultura de la propia religión que le da la importancia al hecho del tacto, de tocar. En toda la historia de Israel, las bendiciones sacerdotales, las bendiciones de los padres a los hijos, a los primogénitos, siempre intervenía el tacto. Cuando el padre bendecía a su hijo, no lo hacía a distancia, no, ponía sus manos sobre él, normalmente sobre su cabeza. Cuando un sacerdote era bendecido, se le encomendaba al sacerdocio, a la hora de hacer milagros en sanidad, las manos, tocar. La Biblia dice: y ponían sus manos sobre los enfermos y sanaban. Jesús, en sus muchos milagros que hizo, una gran mayoría, en algunos no, pero en la gran mayoría siempre intervino el tacto. Un leproso, y dice la Biblia, Jesús le tocó. Cuando un leproso nadie le tocaba, estaban malditos. Y desde que enfermaban, tenían que mantener una distancia, tenían que vivir en las leproserías, apartados de las ciudades. Tenían totalmente prohibido entrar en las ciudades o ir a los lugares donde fuesen frecuentados por personas. Pero Jesús tocó al leproso. Entonces, en este caso, dice que Jesús se levanta, va, y en el camino ocurre otro milagro. O sea, iba a hacer un milagro y antes de llegar ocurre otro milagro. Y es que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó a Jesús por detrás y tocó. Ella decía: si tan solo tocase su manto, seré salva. Necesitaba tocar. En este pasaje no se nos da el detalle que se da en otro de los evangelios. Los evangelios se complementan, no se contradicen, solo que un evangelista se fija en unos detalles y otro evangelista se puede fijar en otros. Pero en otro evangelio, en otro de los evangelios que cuenta la misma historia, dice que esta mujer cuando toca el manto de Jesús, dice que había una multitud que se agolpaba alrededor de Jesús. Y cuando la mujer toca el manto, en ese instante fue sana. Y Jesús dice que volviéndose dijo:
¿quién me ha tocado? Y los discípulos se sorprendieron. Le dijeron, Maestro, estamos apelotonados aquí, apretujados por la gente, todo el mundo te está tocando. ¿Qué quieres decir, quién me ha tocado? Y dice el Evangelio, esto lo preguntó Jesús porque se dio cuenta, notó que había salido poder de él. ¿Te das cuenta lo importante cómo la Biblia plantea el hecho de tocar? ¿Podía haberse sanado la mujer sin tocar? Sí, claro. Pero tocó, y al instante de tocar salió poder de Jesús y sanó a esta mujer. Cuando Jesús llega finalmente a la casa donde está la niña, dice que se acercó, echó a la gente que había allí, podía haber dicho, quedaros todos, que os voy a mostrar un milagrazo aquí. No, hizo el milagro en secreto, sin que no hubiese público, fuera todos. Y dice que entró y tomó de la mano a la niña. ¿Por qué tocar a una enferma, a una muerta, si no va a notar el tacto? Está muerta. A un muerto, si tú lo tocas, el muerto no se entera que le estás tocando. Jesús tomó de la mano a la niña, pero la niña está muerta. ¿Para qué la toma de la mano? Bueno, porque hay algo importante. Hay una transmisión de poder. Hay algo especial en el hecho de tocar. Tomó de la mano a la niña y le dijo, levántate, y al instante ella se levantó. Y se difundió fama por todo esto. El texto continúa. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces, escucha lo que dice, les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Les tocó los ojos. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. ¿Podía Jesús sanar a los ciegos sin tener que tocarles? Pues claro que podía, pero lo hizo tocando sus ojos. ¿Por qué? La importancia de ese contacto físico, la importancia del tacto, ya no solo en un aspecto meramente físico por curiosidad a ver el tacto, por experimentar la sensación de frío o calor, no, porque a través del tacto experimentamos algo que nos conecta con lo espiritual. El ser humano estamos diseñados para tener contacto físico. Tenemos por ahí un estudio que dimos una vez acerca de esto, la imposición de manos, porque en la Biblia se enseña acerca de imponer las manos, e imponiendo sobre ellos las manos los enviaron. Es importante tocar, que haya contacto. Vivimos en tiempos de pandemia, ¿sabes lo que ha provocado el COVID-19 y las normas que las autoridades nos ponen, no? Que haya distanciamiento. Tenemos que estar lejos los unos de los otros. Ya no hay apretones de manos, ya no hay abrazos, ya no hay besos en la mejilla. Hemos perdido algo necesario, fundamental entre los seres humanos. Hay gente por ahí que hacen terapias curativas basándose en dar abrazos. Me contaban los hermanos de la iglesia de Cunit, Fran Serrano, su esposa Isa, un grupo de hermanos que fueron a la taberna esta, la posada del peregrino. Es una especie de posada, de fonda que hay en el camino a Santiago, ahí por el norte de España, y la regentan un grupo de cristianos, de creyentes. Entonces hacen un servicio sin lucro, no lo tienen para ganar dinero, sino para compartir el Evangelio. Y en las temporadas de verano y cuando más tráfico de peregrinos hay, pues hay creyentes que pueden ir de voluntarios para servir gratuitamente y estar ahí en la casa, atendiendo a los peregrinos, dándoles testimonio. Y entonces me contaba Frank que un día pues se pusieron en el camino cuando venía la gente y tenían un letrero que ponía abrazos gratis. Y la gente llegaba, podía ser que alguno llegase y pasase de largo. Pero dice que fue sorprendente porque la gran mayoría se detenían y se abrazaban a los hermanos que estaban allí. Y de pronto
algunos comenzaban a llorar. De pronto, alguno empezaba a contar sus problemas. De pronto, gente que un desconocido, está ahí en el camino, simplemente, ¿te puedo dar un abrazo? Sí, ven. Y se da un abrazo y algo se desencadena dentro de esa persona. Y sin conocer de nada a la otra, de pronto siente algo que la emociona, que le invita a contarle intimidades, cosas, problemas. Tenemos mucha necesidad de tener ese contacto físico. Un bebé, cuando nace, es fundamental el tacto para el bebé. Necesita las caricias de la madre, del padre, necesita sentirse en los brazos. De pronto hay alguien por ahí que te dice, no, pero cuando llore no lo cojas, si no lo estás mal acostumbrando. No, hay que coger a los bebés. ¿Por qué llora el bebé? Necesita sentirse arropado. Busca estar en los brazos. Cuando está en los brazos se siente tranquilo. Cuando acaricias a un bebé, mira su expresión. Puedes acariciar su piel y notarás que hay un semblante de alegría en su rostro. Nuestros ancianos necesitan que los abracemos. Necesitamos transmitir el amor no solo con palabras, sino con nuestra sensación de transmitir ese calor que se transmite con el tacto. Evidentemente todo esto de una forma santa, porque el tacto, como todos los demás sentidos, se puede utilizar para lo malo y para el pecado. Pero no tenemos que perder que por culpa de los pecados sigamos disfrutando de las cosas hermosas, de los aromas, de los sabores, de los sonidos y del tacto. Evidentemente hay que rechazar lo pecaminoso, pero hay que disfrutar de la bendición y lo bueno que sí tenemos en todo eso. Voy a leer otro texto que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 20, Evangelio de Juan 20, 16 y 17. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí Jesús dice, no me toques. Pero esto tiene un motivo. Leo este pasaje para que alguno diga, no, pero ves, según en qué contexto tocar está mal visto, no hay que tocar, no. No, ¿por qué dijo Jesús no me toques? Porque lo dice, aún no he subido a mi Padre. Esa es la razón. No me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿Qué quiere decir eso? Mira, Jesús, Él es sacerdote y viene con una ofrenda de sacrificio a traerla a Dios. Él va a entrar al lugar santísimo con una ofrenda de un sacrificio, su propia vida, su propio sacrificio. Lo va a presentar delante de Dios. Y el sacrificio tiene que ser santo, sin mancha ni defecto. Entonces, el hecho de que una persona pudiese tocar a Jesús antes de que subiera al Padre a ofrecer el sacrificio, hubiese sido, entiéndase, como contaminar el sacrificio. Había que guardar ese respeto de la ofrenda santa presentada ante el mismo trono de Dios. Todo eso se había figurado en los sacrificios del Antiguo Testamento. Y ahora Jesús materializó lo que se vino anunciando durante miles de sacrificios y siglos. Entonces, no me toques, y Él lo explica, porque aún no he subido a mi Padre. Porque vemos que posteriormente otros hermanos le tocaron. Tomás dijo, si no lo veo y no lo toco, no me lo creo. Y cuando se aparece y está Tomás, ¿qué le dice Jesús? Tomás, ven, trae tu mano, métela en mi costado y mira, toca mis manos. Tomás tocó. Tomás le deja que le toque y a María no. No, porque a María le da la explicación, aún no he subido a mi Padre. O sea que entendemos que cuando a Tomás le dice, tócame, ya
subió, ya presentó el sacrificio. El sacrificio santo ya fue presentado delante de Dios. ¿Se entiende? Estamos aclarando algún texto por ahí acerca del tacto de tocar o no tocar y todo eso. Segunda de Corintios 5, del 1 al 7. Segunda carta a los Corintios 5, del 1 al 7. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. ¿Has visto qué texto más explícito? Si estuviésemos en espíritu, no andaríamos por fe. Estaríamos viendo a Cristo, estaríamos viendo el mundo espiritual, veríamos el reino de Dios. Pero en tanto que estamos en el cuerpo, dice, estamos ausentes del Señor. Y por ese motivo tenemos que andar por fe y no por vista. Pero un día seremos liberados de este cuerpo y tendremos otro cuerpo distinto. Y las cosas serán totalmente distintas, cambiarán totalmente. En segunda carta de Pedro 1.1, en la segunda carta de Pedro 1.1, vamos a leerlo un momentito. Bueno, 1.1 en adelante. Segunda de Pedro 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y bueno, continúa el texto, podríamos leer más. Pero habla de esa diferencia entre lo que somos ahora y lo que es en el sentido espiritual. Dice que el Señor ha hecho en nosotros, dice, para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Hay una naturaleza de la carne, pero hay una naturaleza que nos conecta con lo divino, con Dios, lo espiritual. Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí por hoy, porque, bueno, son temas amplios, pero espero que hayamos podido aclarar cosas en cuanto al tacto y sabiendo esto, que un día en la presencia del Señor vamos a tener los sentidos como los tenemos ahora, pero súper desarrollados, mucho más. Ahora bien, no te olvides que estamos en un mundo, en la carne, y a través de los sentidos nos conectamos al mundo que nos rodea, para lo bueno y para lo malo. Por eso nuestros sentidos en la carne tienen que estar bajo el poder o el control del Espíritu. Hermanos, hemos llegado al final del estudio de hoy, así que lo vamos a dejar aquí y ahora tenemos tiempo para reflexionar.
Y os voy a recordar que mañana martes, como todos los martes, a las 7:30 estaremos en nuestro local físicamente, los hermanos que quieran venir. Y a las 8 en punto, a las 7:30 tendremos un tiempo de alabanza y a las 8 en punto volveremos a conectar en directo por Facebook para tener el estudio de mañana. Así que bueno, estáis invitados todos, como siempre. Me gustará mucho poder volver a veros, saber que seguís bien, que estáis ahí con ganas de crecer y lo que queda de este lunes pues a descansar o a seguir disfrutando de lo que queda. Un fuerte abrazo, que Dios os bendiga, os amo con el amor del Señor, sois especiales para mí y si Dios lo permite mañana nos vemos. Hasta mañana.